Buenas noches, ustedes son héroes, han viajado tanto y ahora tan tarde en la noche comenzar con este entrenamiento. Eso es compromiso en el reino de Dios. Muchas gracias por venir. Para nosotros es muy especial hacer este entrenamiento, porque hemos hecho este entrenamiento yo creo que más de 100 veces, pero nunca lo habíamos hecho acá en España. Así que estoy muy entusiasmado, muy emocionado y hemos orado mucho por esto. Y estoy seguro que el Señor está con nosotros. 34 son los años que hemos estado casados. Aquí les presento a mi esposa Annie y nos casamos en el año 1984. Y hemos trabajado juntos en el ministerio, hemos trabajado bastante juntos, quizás más de 32 años, pero en los últimos 2 o 3 años nos hemos separado un poco, cada uno haciendo su parte del ministerio. Ella desarrollando su ministerio y yo haciendo el mío. Pero de vez en cuando nos encontramos, así que estoy muy contento de que ella me esté acompañando acá en España. También les presento a Silván, él es uno de los jóvenes que también está haciendo este ministerio de enviar. Él vive en una ciudad en nuestra área, cerca de donde vivimos nosotros. Y él me ha acompañado en varios entrenamientos, así que bueno, acá está con nosotros. Y parece que su esposa también nos va a acompañar en este fin de semana, en algún fin de semana. Les cuento también que tengo 3 nietos, estamos muy orgullosos de ellos, muy orgullosos de ser abuelos. Yo me convertí hace 43 años y hemos estado ligados a diferentes tipos de ministerios y hemos tenido distintas etapas en el ministerio. Hubo un tiempo en el que participé como profesor bíblico en una escuela bíblica, pero en realidad eso fue un malentendido. Después de eso estuve varios años siendo un evangelista y viajaba por muchos lugares en cruzadas evangelísticas. Luego hubo un tiempo en el que plantamos muchas iglesias de una manera normal, más o menos común. Pero en los últimos años, desde 1993, nos hemos dedicado más al trabajo misionero, al trabajo en misiones. Ayudamos a plantar muchas iglesias, pero a partir de 1996 nos hemos dedicado y hemos aprendido mucho del ministerio de enviar, sobre este movimiento de multiplicación. Hemos aprendido mucho sobre este movimiento de discipulado. Mayoritariamente hemos aprendido en India, ya que en India creemos que están adelantados en este ministerio unos 20 o 30 años, van antes que Europa. Ellos comenzaron en el año 90 más o menos y han visto mucho obrar del Espíritu Santo en estos movimientos. Pero creo que este ministerio ha empezado en varios otros lugares, pero no tanto en Europa ni en Estados Unidos, así que estas áreas occidentales, Europa, Estados Unidos y Australia, vamos mucho más atrás. Bueno, me gustaría dar una introducción de lo que vamos a estar tratando estas semanas en este entrenamiento y voy a comenzar contándoles sobre el comienzo de la historia de la iglesia. Al comienzo de la historia de la iglesia, los ministerios del reino de Dios estaban trabajando y funcionando bien. Habían diferentes tipos de ministerios. En el tiempo de los apóstoles habían ministerios evangelísticos, había ministerios proféticos, había profetas, había maestros, también existía el ministerio apostólico, pero hubo un quiebre en la historia de la iglesia. Y hablaremos un poco de esto más tarde. Ese rompimiento al que me refiero es cuando la iglesia católica apareció y muchos ministerios se perdieron. Se perdió el ministerio apostólico, el ministerio profético, también los evangelistas. Y en los siguientes siglos, el Señor comenzó a traer de vuelta los ministerios. Y así viene el tiempo de la Reforma, cuando Dios restauró el entendimiento sobre la gracia y la fe, y comenzamos a comprender lo que era la conversión, lo que es una conversión bíblica. Y luego hubo un tiempo en el que Dios comenzó a traer de vuelta el ministerio evangelístico, y Dios restauró lo que era el movimiento de las iglesias libres, la comprensión de lo que son las iglesias. Y así en el siglo XX Dios trajo de vuelta y restauró
el ministerio del Espíritu Santo. Y ahí comenzamos a ver nuevamente qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y luego en los últimos años, yo creo que cerca de 30 años para acá, Dios restauró el ministerio profético y hemos tenido muchas profecías alrededor del mundo. La adoración también fue restaurada. Comenzaron a haber movimientos de oración, casas de oración que no paran las 24 horas. Y en los años 90 el Señor comenzó de una manera muy grande a traer de vuelta la comprensión del ministerio apostólico. Y eso es lo que vemos, que desde el año 90, desde los 90, el Espíritu Santo y el Señor ha traído una restauración de lo que es el ministerio apostólico, de la comprensión de este ministerio. Y esto es lo que nos gustaría hablar en este entrenamiento y enseñar sobre esta dimensión, aunque no lo llamaremos ministerio apostólico en este entrenamiento, ya que esa palabra tiene diferentes entendimientos dependiendo de qué persona usted está hablando. Y es por eso que nosotros quisimos cambiarle el nombre. Ustedes ven que en el griego existe la palabra apostelo, que significa enviar. Y también está la palabra apóstolos, que significa una persona que es enviada, el enviado. Y luego en el latín hay una palabra misio, y esa es la palabra en latín para enviado. Y de ahí deriva la palabra misionero, y es mucho más común que la palabra apóstolos. Pero nosotros hemos querido dejar esta palabra como en el original enviar o el enviado. Y de esto tenemos el ministerio más importante que Jesús hizo. Jesús fue un enviado. Y vemos que en Hebreos 3:1 se menciona a Jesús como el enviado. Jesucristo es el apóstol y sumo sacerdote. Así que aquí se ve de manera muy interesante que Él es el prototipo. Es Jesús nuestro ejemplo y el gran ejemplo de la dimensión de enviar. Así que si queremos comprender todo este ministerio de enviar, necesitamos ir directamente a Jesús, porque nadie más lo hizo de manera tan clara como lo hizo Él. Todos los aspectos del enviar están en Jesús. Así que nos anima mucho el poder tener un ejemplo tan claro donde poder mirar, que es tan bueno poder mirarlo para poder copiar el cómo Él hizo y qué es lo que hizo para poder realizar lo mismo. Y creo que hoy en día estamos viviendo el momento en el que Dios está trayendo de vuelta exactamente este ministerio. Y hay pasos claros y específicos que tenemos que dar en este ministerio. Y eso es lo que intentaremos hacer en este entrenamiento. En los últimos tiempos ha habido mucho énfasis en fijarnos en el libro de los Hechos. Y escuchamos decir que es necesario hacer como en el libro de los Hechos. Porque en ese libro vemos cómo el Espíritu Santo se movió de manera increíble, empoderando a las personas y trayendo muchos milagros. Y entonces nos enfocamos bastante en el libro de los Hechos. Pero si queremos ver este ministerio del enviar, nuestro enfoque principal tiene que ser los evangelios. Porque los evangelios son los que relatan y hablan de Jesús y de cómo Él realizó su ministerio. Así que nos vamos a enfocar mucho más en Jesús que en el libro de los Hechos, porque Él es el apóstol, el enviado. Así que en los evangelios podemos ver dos palabras principales. Una está en Juan 20:21 y también Juan 17:18. Aquí en estas palabras veremos algo muy interesante que nuestro Señor dice. Aquí el Señor dice que en la misma forma en la que Él fue enviado, de la misma forma nosotros estamos siendo enviados por el Señor. Es lo mismo, el Padre en el cielo envía a Jesús y ahora Jesús nos envía a nosotros. Y los dos suceden de la misma forma. Como el Padre me envió a mí, de la misma forma como el Padre me envió a mí, en la misma manera yo los envío a ustedes. Y queda aún más claro en Juan 17 cuando dice que como el Padre me envió a mí al mundo, así también los envío yo al mundo. Por lo que el ministerio de enviar tiene que ver directamente con ir al mundo. Es ir al mundo donde están los incrédulos, los que no se han convertido y no han sido alcanzados. Esto muestra el patrón de cómo Jesús lo hizo,
de la misma forma lo hacemos nosotros. Lo peligroso de esto es que esto no puede tornarse en algo que uno aprende un fin de semana. Esto tiene que convertirse en un estilo de vida para nosotros. El ministerio de enviar y de ser enviado de Jesús era todo el tiempo, a tiempo completo. Por lo que nuestra expectativa de este entrenamiento no es que hagamos algunos pasos o algunas acciones este fin de semana y el próximo solamente, sino que si es que esto no se convierte en algo que es para toda nuestra vida y no se convierte en nuestro estilo de vida, entonces el objetivo de este entrenamiento no se va a alcanzar. Entonces pueden ver que el objetivo de este entrenamiento es que de alguna forma podamos cambiar nuestro estilo de vida. Por esto me gustaría desafiarlos a poder ver lo que significa cambiar su estilo de vida de manera práctica. Cuando vemos a Jesús es fascinante ver cómo Él lo hizo, y muchas veces nos pasa que pensamos que claro, Jesús lo hizo porque era el Hijo de Dios. Él murió en la cruz y Él es único, pero Él hizo este ministerio de una manera muy práctica. Todos los días esta era la manera como Él pasaba su día, y era una realidad del día a día. Si ven acá podemos ver el mapa de Israel. Aquí hay 3 zonas, está el sur, que se llama Judea, luego tenemos el centro, y aquí se encuentra la mezcla entre judíos y otros pueblos, que se llamaba Samaria. Y tenemos finalmente la parte norte, que es Galilea. Y Galilea estaba dividida en 2 partes, Galilea del norte y del sur. Y aquí en este lugar había una pequeña aldea llamada Nazaret, que fue la aldea donde Jesús creció. Esta aldea tenía alrededor de 400 personas, era bastante pequeña, y cerca había una calle bastante famosa, con mucho tráfico, y muchas de las personas que venían y vivían en esta zona hablaban griego, y la gente de la aldea hablaba arameo. Y también obviamente en las sinagogas se hablaba hebreo, así que seguramente ese era el idioma que Jesús hablaba. Hablaba arameo, sabía hebreo, y también sería normal pensar que él hablaba griego. Esto es interesante porque el Nuevo Testamento está escrito en griego. Así que bueno, aquí donde ustedes ven la distancia no es muy grande, son 50 kilómetros, y de este otro lado son 40 kilómetros. Así que si uno camina por un día y medio o 2 días, se puede llegar a todas partes. Así que Jesús viajaba de Galilea a Jerusalén, que eran 100 kilómetros, por lo tanto serían 3 días caminando. Y no habrá hecho muchos viajes, pero en todo tiempo en su ministerio, él pasaba por las 173 aldeas que habían alrededor. Eran aldeas pequeñas de 400, 700 personas. E iba de un lugar a otro y Jesús decía que esta era su tarea, ir por cada una de estas aldeas. Creo que en Mateo 4 es donde dice esto. Mateo 4:23 dice, tengo que ir a cada una de estas aldeas y predicar el evangelio, sanar a los enfermos, echar fuera demonios. Incluso en Marcos 6:56, él dice que no tan solo tiene que ir a todas las aldeas, sino que también habla de pequeñas colonias, de campos también. No tan solo tenía que ir, dice la Escritura, a los pueblos y a las aldeas, sino también a los campos y a las colonias. Así que en total 200.000 personas vivían en esta zona. Y este era el campo del Señor, donde Él realizó este ministerio de ser enviado. Sabemos que Él también se movió de Nazaret hacia el mar de Galilea, y por acá estaba el río Jordán, así que sabemos que algunos vinieron y se bautizaron en esta zona. Y quizás por esta área Él pasó esos 40 días en el desierto. Luego de su bautismo recibió el Espíritu Santo y volvió al desierto. Y no volvió a Nazaret, sino que fue a la zona de Capernaum, donde vivían 1500 personas. Por lo que esto que ven acá fue el espacio de Jesús. Por lo que Jesús no tenía un ministerio viajante, itinerante, donde cada día iba de un lugar a otro, sino que Él vivió en este lugar y de vez en cuando viajaba a otros lugares para alcanzar personas. Él iba a estas aldeas y pueblos y luego regresaba. Yo creo que Él se levantaba en la mañana, leía algunos salmos, quizás conversaban, oraban, tomaban desayuno y cerca del mediodía el Señor debe haber dicho, bueno, ahora vamos a alguna ciudad o algún pueblo.
Iban a esos lugares y veían gente enferma, la sanaban y oraban por ellos. Por lo que podemos ver que él tenía una vida real, no era una vida así súper espiritual, sino que tenían que lavar su ropa, comer y hacer una vida normal. Y mientras vivían, realizaban este ministerio de ser enviados. Y de vez en cuando, de manera extraordinaria, viajaban a Jerusalén. Así que cuando habla la palabra que dice, así como el Padre me envió, de la misma forma los envío yo a ustedes. Así que esta era la vida de Jesús. Había momentos en los que él comía, había momentos en los que él oraba, había momentos donde compartía el Evangelio. No era una cruzada de un momento especial, de hacer un evento una vez al año y multiplicar la comida y tener una gran predicación. No, sino que el trabajo verdadero era todos los días salir, visitar las aldeas y visitar a la gente en estas 173 aldeas y pueblos que habían alrededor de él. Si contamos todos los años 60 aldeas, es normal ver entonces cómo él pasaba su tiempo y sus semanas. Él se enfocaba quizás una aldea por semana. Si hay 53 semanas por año, entonces es posible. Así que nos pasa que muchas veces nos olvidamos que el modelo de Jesús es un modelo real y es un modelo que podemos también copiar nosotros. Hay algunas cifras que me gustaría compartirles. Obviamente hay una parte de oración que vemos en muchos momentos a lo largo de su ministerio. Había otro tiempo en el que él discipulaba, habían personas a las cuales él discipulaba diariamente y lo hacía haciendo. Esto es increíblemente importante. El modelo de cómo debemos hacer discípulos es que lo hacemos con ellos, con los mismos discípulos. No es predicándoles, sino haciendo con ellos. No es hacer reuniones y darles algunos versículos bíblicos o mandamientos, sino que Él hizo y vivió con ellos. Así que como de la misma forma en que el Padre envió a Jesús, igualmente nosotros debemos copiar su estilo, no cambiar su estilo. Jesús formó una comunidad con sus discípulos. Esta comunidad estaba formada por 12 discípulos y Él salía e iba a otros lugares, sino que Él salió. Y esto es algo que debemos copiar, entre muchas otras cosas más. Otra cosa que necesitamos copiar es que Él envió a sus discípulos a hacer lo mismo que Él. Estos son elementos clave en el ministerio de ser enviado. No podemos saltarnos ninguno. Tiene que haber una parte en la que vamos y salimos regularmente. Orar por los enfermos, echar fuera demonios, resucitar muertos. Y hay otro momento en el que necesitamos discipular a las personas. Y tiene que haber un momento en el que se forme una comunidad con los discípulos. Oramos con ellos y luego los enviamos. Y ellos tienen que multiplicarse. Estos son algunos aspectos clave. Y esto no habla de un ministerio evangelístico, ya que el ministerio evangelístico es totalmente diferente. A veces se parece en que uno tiene que salir y compartir el evangelio y luego traerlo a la iglesia, en eso se parece. Pero no es esto lo que estamos diciendo y de lo que estamos hablando. Necesitamos enfocarnos en el ministerio de ser enviado. Y no es porque estamos en contra del ministerio evangelístico. No es el ministerio de enviar y ser enviado. Y lo que necesitamos hoy es el tiempo de hoy en día, es este ministerio de enviar y ser enviado. Si realizamos un entrenamiento, normalmente lo hacemos en 3 partes. El entrenamiento no es solo enseñar. El entrenamiento tiene 3 aspectos principales. Hay una parte de enseñanza donde vemos cómo realizó las cosas Jesús. Esto es la enseñanza, ver cómo Jesús lo hizo en la Biblia. Luego necesitamos el tiempo de aplicación. Esto significa que con cada enseñanza tenemos que discutir cómo nosotros podemos ahora poner en práctica este aspecto. No estamos interesados en que ustedes aprendan algo, una enseñanza solamente, ya que el único punto importante de un entrenamiento es que pongamos esto en práctica, en que tú hagas y practiques, y que nos entrenemos hasta el punto donde tú llegues a practicar lo que estamos enseñando. Y esto no lo practicamos por 3 meses, sino que lo practicamos de por vida, hasta que seas viejito y tengas 85 años. Hasta el tiempo que dure tu vida.
Esto convierte la enseñanza en algo bastante serio. Esto sería un poco más relajado si solo tuviéramos un devocional y hacer que nuestra fe se fortalezca y refrescarnos en nuestra alma. Pero el ministerio del enviar y ser enviado no está muy interesado en cuán refrescada está tu alma, sino que nuestro interés es que puedas vivir y practicar todo lo que Jesús enseñó de la misma forma como Él lo hizo. De la misma forma como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Porque este es otro elemento del ministerio de ser enviado. Es el entrenamiento. Jesús entrenó a sus discípulos para ser enviados. Y dado que esto que nos entrenamos tenemos que ponerlo en práctica, esto toma tiempo. Y hoy en día esta es la parte más difícil. En Occidente no puedes encontrar personas que estén listas para hacer las cosas y practicarlas. A la gente le gusta ir un fin de semana y escuchar cosas y decir, bueno, este es un ministerio apostólico, esto es un ministerio profético, y aprender diferentes cosas interesantes, pero nadie está interesado en poder dar 10% de su tiempo para el trabajo del reino, porque esto puede suponer malas noticias. Pero si tú realmente quieres ir y estar en este ministerio de ser enviado, deberías al menos dar 10% de tu tiempo e invertir este 10% de tu tiempo. Y si no inviertes esto, lamentablemente no habrá suficiente dinámica en esto. Vas a perder la dinámica y finalmente va a terminar. Y esto podría decir que es el punto más importante. Y es que la gente dice, no tenemos tiempo. Y se comienzan a justificar. Tenemos que trabajar, tenemos que seguir con nuestra educación, estudiar más, tenemos familia, tenemos los medios sociales, tenemos amigos, tenemos que hacer deporte. Y al final de todo, este compromiso de tiempo, esto realmente es el asesino principal del ministerio de ser enviado. Antes, en los primeros tiempos, cuando se enviaban los misioneros al campo, a la mies, a África, a Asia, habían otro tipo de problemas, las 3 M's: malaria, mosquitos y los musulmanes. Esos eran los problemas principales. Esos eran los asesinos. Ellos realmente eran los que mataban a los misioneros, que morían en el campo. Pero hoy en día tenemos mejor maneras de matarlos. Mata su tiempo y ellos no harán el ministerio de ser enviados. Así que hoy en día es Facebook, Twitter, WhatsApp, el email. Esos son los verdaderos asesinos de hoy. La televisión, la radio, las películas. Eso es lo que mata el tiempo hoy. Por lo que entonces necesitas hacer un compromiso. Este compromiso de apartar 10% de tu tiempo. Por lo que si un día tiene 24 horas, tienen que ser 2.4 horas de tu día. Pero como hay un día de descanso el domingo, cancelamos un día por lo que serían 14 horas y media. Quizás sería bueno que lo pensaras. Y esto tiene bastante sentido en nuestra experiencia. Si tú das el 10% de tu dinero, está bueno dar el 10% de tu vida para este trabajo del reino. Este es un buen marco de trabajo. Bueno, después tenemos una parte práctica. Generalmente en un entrenamiento realizamos 3 horas de enseñanza y 3 horas de práctica. Esto creemos que es un buen ritmo de entrenamiento. Un poco de enseñanza y luego la aplicación. Realmente necesitamos poner como un objetivo, ¿cómo vamos a poner esto en práctica? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? El objetivo de la aplicación no es decir, me gusta esta enseñanza, la encuentro buena, sino cómo, con quién y cuándo voy a hacer algo. El objetivo de la aplicación es que tú vas a decir, bueno, mañana en la mañana, a las 6 de la mañana, voy a hacer este paso. Voy a orar, por ejemplo, por 1 hora. A las 7 voy a salir. A las 9 voy a ir a sanar personas. Ponemos en práctica. La práctica es nuestro objetivo. Todo lo demás no es tan importante. Todo ministerio tiene un resultado, un objetivo que tiene que ser alcanzado. Por ejemplo, un maestro, el fruto de su ministerio es que él enseñe cosas buenas, la Biblia. El profesor, el maestro enseña. Ese es el enfoque. Ese es el resultado que se espera de un maestro. Quizás las formas pueden cambiar, pero el objetivo no. En el caso de un pastor, él cuida las ovejas. Por lo tanto, lo que se espera al final de un pastor es que él pueda confortar a las personas.
aquellos que están necesitados o con algún dolor o con alguna angustia. Él los está pastoreando. Él ayuda a las ovejas a que estén más saludables. Por otro lado, un evangelista, aquí hay un poco de discusión porque ¿qué es lo que se espera de un evangelista? ¿Esperamos acaso que las personas levanten sus manos y decir que 2000 fueron salvos? ¿O decimos que un evangelista real debería traer, el fruto es que él pueda, por ejemplo, bautizar personas? ¿O decimos acaso que el verdadero fruto de un evangelista es nuevos miembros en la iglesia, nuevos bautizados en la iglesia? No sé lo que ustedes piensan que es el objetivo, pero sí claramente que queremos ver nuevos convertidos en la iglesia. Así que creo que eso es lo que esperaríamos de él. Del profeta, ¿qué esperamos de él? ¿Qué nos gustaría escuchar del profeta? Que él escuche la palabra de Dios, escuche la voz de Dios y pueda compartirla con nosotros. Eso es lo que esperaríamos de él. Por supuesto que en tiempos de ayuno él daría señales proféticas, pero lo que se espera finalmente del profeta es que escuche la palabra de Dios y la traiga a nosotros. ¿Y qué pasa ahora con los enviados? No los llamaremos apóstoles, sino que los llamaremos enviados. ¿Qué esperamos de los enviados? ¿De qué estamos interesados? ¿Cuál es el resultado de ellos? ¿Un gran milagro? ¿Una sanidad increíble? ¿Una atmósfera de unción increíble? ¿Que levante a un muerto? ¿Qué esperamos de él? Hay algo muy claro. ¿Que traiga algo de plata acaso? ¿Que haga buenos sándwiches? ¿Qué esperamos de él? ¿Qué esperamos para decir él es un enviado? ¿Qué es lo que Jesús espera? ¿Qué es lo que él esperó cuando envió a los discípulos? Era hacer discípulos.